Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este proyecto consiste en hacer una entrevista a ciertas personas acerca de una temática. La temática que yo escogí es la perspectiva educacional desde el punto de vista de los maestros hacia cómo ha ido cambiando la educación, cómo se ve esta pandemia y pues en este caso su perspectiva como maestras es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, ¿ustedes de qué manera creen que la educación se vio afectada? Bueno, dentro de mi perspectiva, se vio afectada en lo social porque los niños han dejado de tener contacto con otros niños y pues nosotros aprendemos de los demás, ¿no? Aprendemos de nuestros pares o con nuestros pares. De ellos aprendemos muchas cosas, no nada más lo que el maestro te da, sino entre pares aprendemos. Entonces esa es una situación que se vio afectada. Okay. Y que fue, pues yo pienso que fue algo muy complicado para los niños y para los padres también. Señorita Mildred. También, en realidad, lo que dice ella es cierto. No solamente en lo social, ¿verdad? Porque los niños necesitan convivir, ¿verdad? Porque si nos aislamos, es peor para ellos estar sociables con todos, ¿sí? Y para ellos y para nosotros también es muy difícil en línea, ¿verdad? Porque en línea es un determinado tiempo y no podemos nosotros enseñar lo que enseñamos con ellos En en presencia. presencia, Ah, ok. exactamente. Ok. En el caso de la pandemia, de cómo se vieron afectados, ¿creen que los niños y los maestros fueron los únicos que se vieron afectados? No, pues se vio afectada toda la comunidad educativa, se vio afectada la familia, sí, porque pues en un principio es verdad, muchos de los padres de familia no trabajaban, pero pues hay que recordar que pues para ser maestros se estudia, ¿no? Para enseñar, no nada más es decir voy a enseñar, no. Enseñar es un arte, tienes que estudiar para ser maestro, para saber cómo enseñar, ¿sí? Y para los padres de familia pues fue difícil porque fueron pues muchas situaciones que se dieron durante la pandemia, pero creo que pues esa situación es la más relevante, ¿no? El hecho de cómo afrontar la educación de los niños, cómo ayudarlos de un lado de la pantalla y el maestro del otro lado. Exactamente. Sí, en realidad eso también les afectó a los niños la comunicación con nosotros, pero en presencia, ¿verdad? No solamente con los niños, sino con los papás, porque no es lo mismo que nosotros les enseñemos a que los papás, a veces hay papás que no tienen la forma de cómo explicarle a los niños la tarea que no entendieron. En cambio, nosotros les explicamos la tarea y si no lo entendieron, a ver quién no lo entendió, se lo volvemos a explicar. En eso sí se salieron perjudicados los niños. Ok. ¿Ustedes hoy en día considerarían que como nos encontramos antes y ahora desde el principio de la pandemia, la enseñanza se ha visto cambiada, ¿no? O sea, por ejemplo, la pandemia, al principio de esta, ¿cómo era la educación y cómo lo observan ustedes hoy en día con estas diferentes maneras de adaptarse a la pandemia que hemos tenido, tanto antes como ahora? Mildred. En realidad esto de la pandemia también a mí en lo particular me ayudó a aprender a manejar, pues yo soy un poquito más antigua, ¿verdad? De aprender La tecnología. la tecnología. Exactamente, claro que es muy buena, pero lo mejor para una educación con los niños es lo personal, lo directo. Ok. Bueno, yo creo que al principio, pues como ya se ha mencionado, ¿no? El desajuste, cómo iban a hacer los padres de familia para poder apoyar a los niños en casa. Para el maestro, pues nosotros tenemos el uso de la tecnología, pero lo usábamos como una herramienta para apoyar a los niños, para que los niños aprendan, para ponerlos en contacto con esas herramientas y utilizarlo en la enseñanza. Pero pues los niños no estaban acostumbrados a estar frente a una computadora
viendo a otra, al Es maestro a través de, ¿no? Es un tipo distinto de interacción. Exactamente. Entonces, y ese tipo de interacción no te permite muchas veces conocer al niño, porque solamente se ve pues un fragmento, un tiempo muy corto y muy determinado. El lenguaje corporal es algo muy importante Es- al momento de... Sí, sí, ahí sí podías ver algunas situaciones, ¿no? La incomodidad de los niños, la incomodidad de los padres, la molestia muchas veces de no saber cómo, pues cómo proceder, ¿no? En cuanto a las familias. Y nosotros, pues muchas veces nos vimos afectados porque, pues sí, la tecnología es una herramienta, pero no teníamos al principio una estructura de cómo le vamos a enseñar a los niños a través de la tecnología. ¿En qué lugares considerarían ustedes que nos vimos más afectados? ¿En la casa? ¿En la escuela? Pues yo digo que en la escuela, los niños salieron más afectados. Como te dije anteriormente, ¿verdad? Hay papás que pues no están capacitados para explicar correctamente la tarea que se les marca. Nosotros antes de que vayan a hacer la tarea, nosotros les explicamos y les preguntamos si lo entendieron, si no lo entendieron. ¿Sí? En eso es donde se perjudicaron los niños también. Y yo creo que en el caso de preescolar, pues es lo mismo, ¿no? Porque eh, la socialización que tienen los pequeños entre sí, pues es importante, ¿no? Y las otras herramientas que nosotros ocupamos como educadores para que los niños lleguen al razonamiento, al conocimiento, ¿no? Ok, pues eso sería todo lo que tocaríamos por abordar. Muchas gracias por su participación y pues bueno, eso pues, sería todo.